programa anterior, hablando de los refugiados, señalábamos al final, y creo que con eso se cortó el programa, de que Hungría en este problema europeo está creando un muro gigantesco también para evitar los procesos estos de migrados forzados. Pero este problema de los muros, antes había solo un muro, el muro de Berlín, sí. que era como ahora una cosa odiosa ante el mundo, pero ahora hay un muro en Palestina, en los israelitas están haciendo, han hecho un muro gigantesco. Los Estados Unidos están creando su propio muro también en México, y ahora nos anuncian el muro también en Hungría, que es un muro para impedir traslado de gente hacia Europa, ni siquiera es para quedarse en Hungría. Y estaba hablando de uno en Macedonia también, porque Macedonia, por Macedonia trata de transitar lo que viene de Grecia. Y sí, va a ser como una especie de Europa, la del sur por lo menos, pareciera irse convirtiendo en un conjunto de grandes campos de concentración. De grandes condominios. Sí, claro. Pobre gente, ¿no? Qué horror. No, pero es increíble, digamos, cómo se empiezan a desarrollar los muros sin ninguna protesta pública sobre la construcción de los muros. Al final, la gente que puede no estar de acuerdo con ellos también se calla, digamos, ante eso, ¿verdad? Y tal vez psicológicamente la gente está preparada porque, digamos, uno ve en la red y en Facebook uno hace su propio muro, ¿verdad? No, eso es muy triste, eso es muy triste, porque finalmente... Son muros mentales también, sí. Ese es el de la red. Sí, fíjate que ve el caso de la húngara que comentábamos. Bueno, uno dice, es húngara. Echémosle un poco atrás a la historia de los húngaros. ¿Y cuál es la historia de ellos? Si no fue ser migrantes de quién sabe de qué confines de Asia vinieron, por lo menos la mayoría. Además un grupo exclusivo, porque la lengua de ellos es también exclusiva en Europa. Sí, definitivamente. Sin otras raíces. Bueno, sí, pero una forma de gitanos. Usted los encuentra, uno dice, bueno, ahí no se dan cuenta de que, en primer lugar, los húngaros viven donde viven por una complacencia que tuvieron con ellos los házaros, que les dieron oportunidad de pasarse a vivir donde viven ahora. O sea, para hacer eso, los házaros tuvieron que haber expulsado a alguien de ahí, ¿verdad? Entonces, si se va muy atrás en la historia, todo se desbarajusta, ¿verdad? Y ¿qué más migrante que es el que viene en masa y ocupa un territorio que pertenecía a otros? Sí, claro. Y entonces es difícil que la población de un país sepa eso, se dé cuenta de eso para que tome una actitud más abierta, ¿verdad? Oíme, viendo en micro a lo que está pasando en Costa Rica con los territorios indígenas, ¿verdad? Donde un montón de gente se fue apoderando de tierras, ¿verdad? Y se convirtieron en terratenientes y fueron empujando a los indígenas que se fueron quedando sin nada. Hoy he estado escuchando comentarios de una ministra y de tal con Amelia Rueda, y definitivamente predomina el derecho del aborigen, por amor de Dios. Él es el dueño de esas tiendas. No las vendió, no, si le hubieran dado dinero, bueno, eso es otra cosa, es un negocio. Pero en el caso de ellos los han ido expulsando. Bueno, y en las Naciones Unidas hay todo un mandato de que hay que respetarlos. Alguien me decía, bueno, fíjate lo que pasó en Estados Unidos, como Custer se voló un montón de indios, sí. Qué interesante, aquí los chorotegas nos podrían exigirlo, no los chorotegas que son del lado norte, pero los huetares y todo eso son de San José. El problema es desaparecieron, por los criollos que lo fueron. Desde la llegada de los españoles fueron usurpadas esas tierras, porque los españoles se las apropiaron.
y al apropiársela a ellos, expropiaron naturalmente la posesión que ellos tenían. Ah, sí, pero a la fuerza, sí, una cosa natural. Sí, pero desde allí se creó, digamos, un concepto también de propiedad que no existía, que era la propiedad real o realenga del rey, que después el rey empezó a otorgar títulos. Pero los refugios privados que les han dado, en mi criterio, deben ser intocables. No, eso sí, ese es el bueno, punto. ahí es donde va. Ese es el punto. En Estados Unidos ahora, del ahogado del sombrero dirían, las posesiones territoriales de los grupos indígenas se respetan. Sí, claro. Algunas con vicios como el que los ponen casinos y otras cosas, pero en todo caso, en Estados Unidos y en Canadá eso es de rigor, ¿verdad? Así es. No hay discusión y digamos que se discuten cosas tan peregrinas como que hay vedas, hay un estado, no me acuerdo cuál, donde hay vedas para proteger las especies animales, pero los aborígenes no se sujetan a la veda, porque son los aborígenes. Eso me parece absurdo, porque si se trata de proteger a las especes debería ser animales, parejo, pues sí. todo el mundo debería aportar. Pero digamos que en general en Estados Unidos no pasa que una reserva, o no sé, tienen otros nombres, ¿sabes? Sea violada así al tarantantán como está ocurriendo aquí, ¿verdad? Ese es quizá el punto esencial. Lo que pasó en el pasado es lamentable y ya no se puede cambiar. Habría que hacer como decía aquel fantasioso. El mayor milagro que hizo Jesús fue ser blanco, ojos claros y vivir en el siglo I de nuestra era en Palestina. Ya eso no se puede cambiar. No estamos de acuerdo, pero ahí entran muchos problemas que tienen que ver no solo con la delimitación de las tierras, la protección que tiene que dar el Estado para que las comunidades indígenas puedan vivir en sus tierras, Claro. y frenar, digamos, la invasión que hay de foráneos a las comunidades indígenas que quieren quitar las tierras o que a veces abusan, también casándose con algún indígena para meterse ahí. Exacto. Y apropiarse también territorialmente. Y hay una mezcla ahí de intereses medio complicados. Sí, y en algunas regiones indígenas, grave el problema también del narco, Sí. que paralelamente se mete por ahí a cultivar y casi que obligan a los indígenas también a ser copartícipes de esas actividades. Eso dice Maduro, el narco y los paras. No, pero Pero no es un problema de los indígenas de Guayú de Venezuela. Claro el que narco no. si usted ve, por ejemplo, él está tratando... El narco es de los militares. claro, En Venezuela es de los militares. es Pero como, es que ya como- el ejército cambió bastante, ¿no? ¿En qué? En Venezuela, desde que Chávez lo remozó bastante. Ha remozado el ejército, Sí. pero no ha remozado las prácticas corruptas. Ah, no estoy diciendo eso. Eso se ha incrementado al nivel de la inflación. Es que yo creo que los ejércitos latinoamericanos, muchos de ellos están tranquilos porque les dejan seguir haciendo lo suyo, ¿verdad? Barbaridades. El caso de Chile con una parte de los ingresos del cobre, eso es una inmoralidad, pero ya ahí siguen. Se ha caído Se la ha- popularidad de la presidenta. Sí, bueno, A mí me duele mucho porque yo la conocí personalmente, una persona muy inteligente y muy... A la que Michelet. sufrió mucho, sí. Y Eso le pasa por insistir. Yo está en un 18%, qué horror. Pero son los hijos de... Usted sabe que... Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Ese es. De repente un hijo se gana una torta y culpan al tata o a la mamá. Es como el hijo de Mandela en Sudáfrica, Ajá. que está todo desprestigiado por Sí. corrupto. Pero esa es otra historia. problema. Eso es difícil. ¿Verdad? No, Sí. La genética no dice nada, no gobierna tanto como... Y ni como la lo dicen. educación, porque a veces se educan para eso. Para ser sinvergüenzas. El problema también es que uno no sabe, digamos, la formación de esos niños. Digamos. Sí. Con un padre que estuvo casi
Sí, además, toda su vida en la cárcel. Claro, eso es un detalle. Los valores que puede imprimir el padre no se le pueden imputar al hijo ahí, porque ahí Claro, estaban muy desconectados. Cuando él sale a su libertad, ya sus hijos son adultos y quizás con prácticas sociales alguien me decía no muy aceptables. Pero que en Costa Rica hay dos presidentes. Que en Costa Rica haría falta aplicar la norma sudafricana para tener un héroe nacional ejemplar. Debería coger a los aspirantes a la presidencia de la República y meterlos por lo menos 5 años en la cárcel antes de que tengan la oportunidad, ¿verdad? El problema es que aquí los aspirantes confunden la palabra aspirante con aspiradora. Esos van a chupar. Ese es el problema. No en todas partes. No en todas partes. No en todas partes. Simplemente, pues sí, por lo menos lo que uno conoce, hay una cantidad de aspiradoras lamentables, ¿verdad? Puchica, van al gobierno a eso, a ver cómo se enriquecen, ¿verdad? Puchica, que... Sí. No, pero todo eso se dice un poco en broma. El ejemplo de don Cleto González Víquez cuando iba a mandar o debía mandar a uno de sus hijos a estudiar y no tenía recursos, y el Congreso le otorga en esa época la Asamblea Legislativa daba las becas. Sí, sí. Y la rechazó y dijo, el Congreso de la República no tiene la culpa de que yo no hubiera tenido la capacidad económica para ayudar a mis hijos, y la rechazó. Eso ya no se da, puchica. ¿Qué modelo, qué ejemplo? Ese es Silvi. No, lo que pasa es que también, vea, los sistemas van modificando su fondo de valores. Y eso es incontrolable, en cierto modo. Porque una vez que usted acepta, una vez que se hace una concesión en una línea, ya hay como un desvío en el ferrocarril, ¿verdad? Si usted, si usted la aguja la cambia, se va por otro lado del tren. Estaba viendo por ahí también en la red esa guerra de Facebook entre capos del narco en México. ¿En qué consiste eso? En que tienen sus muros y se pasan exhibiendo descaradamente todo lo que tienen de lujos, incluidas mujeres guapas, valijas llenas de dólares, animales exóticos en sus casas, incluso exhibiendo las casas en los lugares donde están, como para que la policía diga que no sabe dónde andan. Porque ahora quisieron hacer un escándalo con la noticia de que aquí estaba el Chapo y el hijo, estaban, y que la Interpol, no friegue, en esos posteos de ellos, se sabe dónde están, se ven ahí en sus casas exhibiendo sus Bentleys y todo eso lo exhiben, y entonces otros capos hacen lo mismo, como decir, yo también. Y entonces la población mexicana se encuentra sometida a esa cosa, y eso tiene un resultado educativo. Son chanchos de oro. Un resultado educativo negativo, digamos, porque entonces mucha gente empieza a pensar, no, para tener todo eso, ese es el camino, porque vea, ese que estudió filosofía está vendiendo tacos. No, eso creo que se da una vez que se arranca por ahí, es difícil. Sí, pero es que siguiendo esa orientación depredadora de la moral y la cultura en general, estamos listos, no hay nada que hacer. Pero es que se transmiten valores, es que eso es cierto. Es decir, se transmiten los valores o de la opulencia, del gasto, de la lujuria, del vivir bien, del comer bien y todo eso. No, claro que se transmite. Pero de alguien que, digamos, como fuente de producción de eso, tiene, digamos, el dinero mal habido, la mala práctica, el delito, lo que sea. Y entonces, en sociedades con desempleo, en sociedades con pobreza, en sociedades, este tipo de elementos son tipo de héroes sociales. Claro, y si además con su volumen de capital ayudan a las comunidades donde viven,
Sí, ¿Qué es lo que tienen hacen? protección, ¿Qué es lo que tienen hacen? una protección Al adicional. Chapo lo adoran en el lugar donde vivía. Pero eso se refleja también en la actitud que la gente va adoptando con respecto, aquí es lo grave, a los mismos políticos, porque de pronto los políticos comienzan a ser desparpajados. Actúan de una manera que es evidentemente delictiva, pero no manejable desde el punto de vista de la justicia normal, porque el sistema judicial es presa de ellos. Es decir, Es que parte del sistema judicial hay algo perverso, digamos. Está inmerso dentro de eso mismo. Claro. Ese es el problema. No, hay algo perverso en eso que es como una mentalidad, más bien, porque uno lo ve con los llamados nuevos ricos. Los nuevos ricos son ostentosos, exhiben todo lo que tienen. Los ricos tradicionales son más bien discretos, austeros en sus formas de ser. Los de antes. Sí, claro. Bueno, los de antes, ahora no. No, los ricos Bueno, es que ya tradicionales. no hay tradicionales. Bueno, no sé, todavía hay algunos, sí, todavía hay algunos, sí, sí, hay claro, algunos, que son sí. más bien Sí. discretos en su modo de vivir, no andan exhibiendo Sí, su sí, riqueza, así es. no se le andan untando a nadie en la cara. En cambio, los otros andan más viendo a ver cómo exhiben toda su Daniel riqueza Udubel. y exponiéndose a que lo secuestren, a que le secuestren un hijo, lo que sea. Daniel Udubel los llamaba a los riquillos. Hay una... Porque comparado con otros países de Centroamérica, los ricos tradicionales nuestros eran riquillos. Pero algunos de los nuestros andan en la lista centroamericana entre los primeros, de acuerdo a las listas que publican ahí en esas revistas de negocios centroamericanos. Tal vez ahora. Sí, claro. Sí, tal vez ahora. Porque hicieron empresas muy productivas. Sí, tal vez ahora sí. Decía, por ahí había una es que antes la riqueza nuestra era de los cafetaleros. hay una cita discreta. Una cita de Rousseau que decía más o menos así, todo aquel que considera que la política y la moral no guardan una relación, no sabe nada de ninguna de las dos cosas. ¿Quién, Juan? ¿Cómo Rousseau? Sí. Es una de esas citas que recuerdo de la lectura, pero me quedó muy grabada porque, claro, dice uno, sí, porque Claro. la población en general, cuando se enfrenta a las opciones políticas, cuando va a votar, tiende a... No, eso no tiene que ver, la política es la política y la moral es otra cosa. Y ahí vemos cómo entonces los políticos se van convirtiendo en descarados. A un punto que ya... Hay una cita en La Machaca. Maquiavelo, Era muy interesante. el príncipe no debe ser tal cosa, nada más debe aparentarlo. Él se refería al campo religioso, pero igual cae para cualquier otro campo. Sí, es como entrar a jugar fútbol con un bate al hombro, ¿verdad? Pero bueno, la gente lo tolera. O con unos guantes de boxeo. Con un plomo. No hay una opción real para cambiar eso en las circunstancias actuales del mundo y tomando en cuenta que de pronto, vamos a ver, una cosa así, a un político lo va a entrevistar un periodista costarricense muy respetable y comienza diciéndole, bueno, mire señor, yo no voy a hablar y le cuenta todos los 5 o 6 pecados graves que a ese político se le atribuyen. Yo quiero hablar de qué ha aprendido usted para el futuro de Costa Rica. Cuando usted ve eso, es como para coger y cerrar el chinamo. Y nadie dice nada de ese periodista, y eso ocurrió en Costa Rica recientemente. Entonces, bueno, eso ocurrió en Costa Rica y el periodista que lo hizo sabe que él lo hizo y sabe por qué lo hizo y uno sospecha por qué lo hizo. Que no sé, y no vengan a decir que estoy como Fabio Chávez. No, yo no lo estoy amenazando, solo estoy diciendo que todos mis amigos que lo han comentado se dieron cuenta de lo inmundo que fue ese acto periodístico. Y es así. ¿Qué vamos a hacer? Pero sin embargo la gente deja pasar eso, siguen oyendo a ese periodista sin sentar cátedra. Y lo estoy hablando de un político. El político, claro, va tranquilo a que le hagan la serenata. Le dan la serenata. Yo vi a otro político que le dieron una serenata en televisión cuando lo entrevistaron. Y en una campaña. Entonces digo yo, no, el que hizo esa serenata, algo andaba buscando. Claro, Bueno, claro.
así es como funciona el sistema. En política es un toma y daca. Claro. Pero bueno, nada hay que decir más que las cosas son así, porque el poder, la posibilidad de hacer algo es muy reducida. Viendo lo de Guatemala, llego a la conclusión de que de nuevo viene esa cosa que se llama las primaveras. En el país de la eterna primavera, parece haberse desatado una primavera. Y después de las elecciones, me quedé pensando, ¿a dónde van? Sí. ¿A dónde va Guatemala? Hay un payaso y un... Porque vos me habías dicho, no, es un humorista. No, hombre, ahí sacaron una serie de escenas disfrazado de preso, con los dientes postizos, haciendo un montón de cosas. No, claro. Pero es que ese payaso no es un payaso cualquiera. No, evidentemente. Es un carajo que ha estudiado administración, que tiene estudios de maestría, que tiene estudios de posgrado en seguridad militar y seguridad nacional en academias de Estados Unidos y en universidades de Estados Unidos. Es un especialista en seguridad, es un hombre del ejército. A él lo está apoyando el ejército. Es la cosa más surrealista que puede haber en el escenario guatemalteco, de que el tipo que era como el más desintoxicado de todo, resulta ser el candidato de los militares y el ejército. Sí, bueno, él es muy de derecha. Un militar. Sí, no sabía lástima que hay que cortar. Yo no sabía que era militar. Totalmente. Mira, no, a mí ahora me dejaste... No, yo he quedado asombrado con esta información, pero así es. Así es. Y entonces el tipo es brillante desde el punto de vista de su comedia y su mensaje de payaso. Pero de eso ha vivido, pero él ha cumplido su función, una especie de GW, solo que GW no era militar.